Bienvenidos. Este es el programa La Lupa Semanal que hacemos en coordinación con SND Editores y El Español Digital. Traemos hoy una semana muy ocupada. Por eso vamos a empezar cuanto antes con ella para poder agotar, que nos dé tiempo a agotar todo lo que vamos a querer tratar. Lo primero, en Francia, el asesinato, además de los seres humanos más inocentes e indefensos, es un derecho de los vivos. Francia tenía que ser la cuna del liberalismo, del egocentrismo, del antropocentrismo. Ha consolidado como derecho constitucional y por ello inviolable a partir de ahora el aborto, es decir, el asesinato de los seres humanos más inocentes e indefensos. Un paso más hacia la perdición, un triunfo total de Moloch, de Belcebú y de su herramienta principal, la masonería, secta luciferina por excelencia. El aborto viene siendo el holocausto más inmenso y abominable a Satán, el sacrificio de sangre y culto más horrible al diablo. Además, un genocidio brutal en toda regla y muestra mayor, entre no pocas, por cierto, de la degeneración y degradación hasta lo indecible de nuestras sociedades. Es también la prueba una más de que asistimos a la caída posiblemente imparable de la actual civilización occidental, la segunda caída, pues la primera fue la romana y lo hizo de la misma forma a como ahora nosotros lo estamos haciendo. No es que lo vamos a pagar, no, es que ya lo estamos pagando. De aquella, la romana, no quedó nada. Hoy escarbamos aún para conocerla. De nosotros no va a quedar tampoco nada porque tenemos aún menos perdón. Pues además de que aquel precedente del que no hemos aprendido, hoy tenemos muchos más datos y conocimientos para no caer como estamos cayendo. Y ya les anticipo que a no tardar mucho, lo hoy realizado por Francia se va a contaminar al resto de al menos los países europeos. Lo dicho, asistimos a la caída imparable de nuestra civilización. Lo que venga después, no sabemos cómo será. Bueno, eso, pues si hay un después. Vamos con el siguiente tema. Un tema también, este ya nos toca más a nosotros, es un tema desde luego mucho más cercano, aunque este no deja de ser cercano. Ahí lo tenemos, lo hemos representado con esa fotografía. Ya tenemos ley de punto final, la mal llamada de amnistía, la ley de punto final, malamente conocida como ley de amnistía, está ya cerrada del todo. Para ello, claro, el PSOE, que no solo el dictador Sánchez, ha cedido todo lo habido y por haber. Pues bien, ¿alguien creía que no iba a ser así? Es la seña de identidad de una organización históricamente antinacional y criminal, que lo ha sido desde su fundación por aquel enfermo mental que fue Pablo Iglesias Pose y que desde entonces aglutina, con independencia de la época que sea, a lo más bajo de lo peor de los españoles, o si lo prefieren, a lo peor de lo más bajo. Pero dicho esto, lo importante del caso es que en el ajo ha estado desde el principio, ojo al dato, el Partido Popular. Sí que no tuvo mejor idea que acudir a la Unión Europea en vez de oponerse de verdad a dicha ley. Todo ha sido un nuevo truco del almendruco de esa derecha zafia, cobarde, ramplona y tan traidora o más que el PSOE y los separatistas. Como vemos, lo que ha conseguido el PP es que la Unión Europea dictamine con su informe de Venecia, ojo, que la ley de punto final, la llamada de amnistía, haya salido avalada por la Unión Europea, que busca con ahínco la destrucción de España, porque no en balde en ella dominan masones y otras gentes de mal vivir que nos odian desde siempre. Así el PP, el Partido Popular, es en realidad el artífice de la legalidad, entre comillas, claro, de la ley de punto final, a cambio de lo cual paga su peaje una vez más, vuelve a hacer de mamporrero y sostén del PSOE y consigue, esto es importante, su hueco para el futuro en una España descuartizada en 17 pedazos. Los mismos que partidos populares autonómicos hay ya. Porque además no se olviden que Feijóo había negociado con el PNV
ofreciéndole incluso un ministerio. Y conjuntos, o sea, con el propio Puigdemont, no se olvide tampoco, al que aseguró el indulto nada más y nada menos, que es lo mismo que la ley de punto final, mal llamada de amnistía. Y lo de las macromanifestaciones estas, pues una vez más también fueron la técnica de la olla express del PP. Para cuando la presión sube, cuando hay contestación o puede haberla, nada mejor que abrir la válvula, hacer un poco de ruido y la olla vuelve a reposar en silencio como ya está otra vez. Igualito que aquellas de, ¿se acuerdan? El basta ya, las manitas pintadas de blanco, el espíritu de Hermoa, que nunca existió, caerá sobre ellos el peso de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así estamos y lo peor es lo que va a venir, claro. Vamos con el siguiente caso, porque esto sí que es un caso. El caso Ábalos, Koldo, Sánchez, o sea, el caso PSOE, que sigue increciendo. Y ya lo ven, el iceberg cada vez aflora más y más a la superficie y es descomunal, a costa siempre, por supuesto, de nuestros impuestos, ya que el dinero público, según Carmen Calvo, no es de nadie, o sea, que se lo puede llevar cualquiera. Cualquiera, pues sí, ellos, lógicamente. Y gracias a aquella gran pantomima que fue el COVID, y claro, a que para sus latrocinios nada mejor que habernos encerrado a todos, que se dice pronto, mientras ellos, libres de posibles mirones, robaban a manos llenas el qué, pues los caudales, el erario, como siempre. O sea que aquello fue el paraíso de los cacos, es decir, de los sociatas, que lo son todos. Y con la complicidad consciente de quién, esto es importante también, de la Guardia Civil, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que a pesar de saber desde el primer instante la manifiesta inconstitucionalidad de aquel estado de alarma, les dio igual y colaboraron con entusiasmo, permitiendo así que los ladrones hicieran de las suyas. Lo de esta trama en la que de nuevo, por cierto, vuelve a salir enfangado un mando de la Guardia Civil, en concreto un comandante nada más y nada menos, como aquel otro enlodado en la del Tito Berni, que era un general, es la evidencia de que aprendiendo de Al Capone, que sobornaba funcionarios, alcaldes y policías para robar, estos se han dado cuenta de que es mejor ser funcionario, ser alcalde, ser policía o aún mejor, ministro. ¿Para qué? Para poder robar más y mejor. Así la pasta de los sobornos se queda en casa, o sea, en sus bolsillos. Y todo está mucho más controlado que lo que en su día consiguió el pobre Al Capone, que yo creo que era bastante más honrado que estos. Y es que cuando los ladrones no es que vayan a la oficina, sino que son el ministro, el secretario de Estado, el director general, y de ahí hacia abajo hasta el veder, pues se roba más y mejor, como estamos viendo. ¿Y la oposición? O sea, el PP, ya también en este caso Vox, pues como siempre, en la inopia, según parece, porque no me digan que no lo sabían, que no lo sospechaban, que no tenían posibilidades de saberlo si hubieran querido, porque ni me lo creo ni es verdad. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué un ciudadano mondo y lirondo, el ya grande, porque hay que llamarle grande, Ramiro Grau Morancho, un ciudadano normal, sospechó, se informó de lo básico sin posibilidades y puso sus denuncias? Y en cambio los de Feijóo y Abascal, con tantos medios, asesores, machacas, secretarias y sueldazos, ¿no lo hicieron? De nuevo, para mí, algo huele, pero que muy mal ha podrido en la oposición. Vamos ahora con el temita, otro temita estrella, claro, aquí las tenemos, ¿eh? Estas son, bueno, es una muestra, no son todas así, lógicamente. Hoy es 8M, 8 de marzo. ¿Será el Día de las Zorras? Yo solamente lo pregunto, ¿eh? Un nuevo Día Internacional de la Mujer
que está hecho para denigrarlas, para reducirlas a la nada y para que nos enteremos de que tener vagina es un mérito que te puede llevar pues a lo más alto. Porque todo eso es lo que ha conseguido este feminismo antifemenino, con la connivencia de las féminas que o no se han dado cuenta o no se lo quieren dar. Nunca como hoy, y debido a tanta feminista, nada femenina, por cierto, la mujer ha perdido su reinado, pues fue siempre reina de la familia, de la casa, de la prole y más aún del hombre. Todo lo contrario que ahora, que es una mera currante, que se deja los lomos para pagar la guardería, para pagar a la señora de la limpieza, y que pone las bases, ¿para qué? Pues para que el marido o la pareja la repudie por otra que hace lo mismo que ella, es decir, trabajar por trabajar, sin necesidad para el sustento de la familia. La mujer ha tratado siempre, ha trabajado siempre, pero prácticamente solo por necesidad, no porque sí, por un estúpido concepto de la realización personal que por el trabajo no se alcanza, por él mismo, solo per se, ya que no deja de ser el trabajo un castigo bíblico y por ello penoso. Otra cosa es que llevándolo con ánimo puede convertirse en un bien, en una forma de ganar puntos para compensar pecados y, para los no creyentes, para no caer en el vicio de la pereza y la vagancia. Porque ¿quién, si tiene más que suficiente para vivir, trabaja? Me refiero a trabajar. Otra cosa es tener una actividad, algo que le ocupe el tiempo y le llene, pero no con obligaciones, responsabilidades y con posibles consecuencias de todo tipo, incluso legales. De nuevo, hoy, además, las feministas antifemeninas pasearán sus vergüenzas y más aún sus incoherencias, pues son ya muchos sus silencios ante la opresión de mujeres por creencias o regímenes que, digamos, no son de su cuerda, tantos como sus alaridos cuando se trata de apoyar a los afines. Nada peor para las mujeres que se precien que este feminismo absurdo, ridículo, desorejado, degenerado, estulto, cínico y sectario que la ha llevado a la perdición, es decir, a la pérdida del respeto propio y de los demás, a darnos la razón a los que sospechamos que las mujeres consiguen sus puestos, sobre todo los más altos, no por su valía personal, sino solo por mérito vaginal. Un caso entre muchos son las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil o la Policía, donde ingresan con pruebas distintas y más livianas que los hombres, donde viene demostrando su capacidad para la primera línea y donde ascienden más rápido, motivo por el cual son ya muchos los miembros de dichas instituciones, son casi plaga, los que, amparándose en las actuales y discriminatorias leyes feministas, dicen sentirse mujeres, sin cambiar, eso sí, sus atributos ni vestirse de lagarteranos, porque saben que así alcanzarán más beneficios que siendo hombres. Incluso ese tan al parecer codiciado de utilizar los baños, duchas incluidas, de las mujeres, o como ya ha pasado varias veces, ser ingresado en el módulo de las mujeres de la prisión, que debe ser, perdón, como el paraíso de las 72 doncellas, aunque en este caso seguro que no lo son, de los musulmanes. Y vamos a tratar más temas. Estos a sugerencias de un seguidor, al cual pues se lo agradecemos. El paro, otra vez el paro, siempre el paro, la lacra antidemocrática y antinacional del paro. En España, dicen, tenemos una tasa de paro a fecha de hoy del 11,6%. Ahí es nada, ¿eh? De ellos, menores de 25 años son el 28,6%. Y para mayores de tal edad el 10,2%, estando igualados en tan penoso ranking hombres y mujeres. Es decir, que nos dicen que hay 2.830.600 personas en paro. Pero, ¿es verdad?
Pero como no podía ser de otra forma, tales cifras son falsas. O, bueno, como siempre dirán, se trata de un error del escribiente de turno, porque en realidad acabamos de descubrir que el gobierno del dictador Sánchez, es decir, y en realidad su comunista ministra vestida de Prada, Yolanda Díaz, esa que alardea de todo, sí, todo para el pueblo y todo por el pueblo, pero en realidad, siempre y cuando no sea suyo, nos ha escondido, nos ha escatimado bajo la alfombra nada más y nada menos que 778.000 parados, que son, porque lo son, los denominados fijos discontinuos. Esos pobres infelices que vagan de puesto en puesto, de suplencia en suplencia, de contrato basura en contrato basura, y en definitiva de despido en despido, sin esperanza alguna de estabilidad, ni de poder saber qué será de su vida mañana por la mañana. Así, la tasa real de paro es en realidad del 15%, que no es moco de pavo. El gobierno socialista, el que ahora dirige el dictador Sánchez, el del PSOE, partido de extrema izquierda y organización históricamente criminal, junto con su aliado de siempre, el comunismo, se llame como se llame, ahora y como siempre formado por una nomenclatura que vive como burgueses capitalistas, cuyo paradigma es Yolanda Díaz, una perfecta analfabeta, indocumentada y vacua individuo, solo sabe producir parados. Y peor aún, el exceso de ellos nos los esconden. El socialismo, sea sociata o comunista, vuelve a dar así su verdadera cara, que es la de producir y repartir miseria. Eso sí, menos a sus dirigentes, claro. ¿Qué diferencia, de verdad, con aquellos gobiernos sociales, 100%, que durante 40 años y sin alardear de ello, consiguieron que el paro en España fuera prácticamente cero, creando además una clase media en la que se insertó precisamente a la masa que podíamos llamar proletaria? Clase que tuvo la suerte de disfrutar de estabilidad económica, seguridad ante la enfermedad o el accidente y prosperidad para vivir sabiendo con certeza qué sería de ellos por la mañana. Otro tema que hemos querido tratar también por sugerencia de un seguidor, aquí la tenemos, la comunista Yolanda Díaz, esa que viste de Prada, quiere implantar ahora la ley seca, no sé, la de Chicago de los años 20. De nuevo esta petarda nos sale con otra idea feliz, o mejor decir, como antaño de bombero pinturero. Ahora no teniendo otra cosa que hacer, y mira que tendría, nos quiere secos, es decir, que la hostelería nos eche a la calle máximo a la 1 de la madrugada. Y después, como no se conformará con eso, antes hasta encerrarnos otra vez en nuestras casas como cuando el COVID. Para esta patética mentecata, porque no se la puede calificar de otra forma siendo educado, la cosa no es baladí ni debemos tomarla a broma, porque tiene su enorme trascendencia, ya que eso sí, este tipo de especímenes no da puntada sin saber qué hilo utiliza. Ojo, ¿de qué se trata entonces? Pues de imponernos más control, que es la obsesión del socialismo y más aún del comunismo. Se trata de inmiscuirse en nuestras vidas privadas, en reglarlas hasta en lo más mínimo, en cercenar nuestra libertad hasta en lo nimio, de decirnos y obligarnos a hacer lo que ellos quieran hasta en lo más pequeño, en resumen, de convertirnos en autómatas, en individuos, en trozos de materia, en esclavos, para dominar sobre nosotros. ¿Para qué? Para que una nomenclatura, ellos, viva a costa de los demás, de nosotros, y viva muy bien, claro. Lo consiguieron durante unos meses durante el COVID, entre otras cosas, y como vemos ahora, para poder robar mejor sin testigos. Y pues el experimento fue exitoso, hay que ampliarlo.
Una de tantas formas es esta de cerrar la hostelería antes. Con ello nos encerrarán en las casas, nos impiden divertirnos, generarán más pobreza y por tanto tensión. Seremos más dóciles, nos prepararán para los siguientes pasos y fases. En resumen, la dictadura actual seguirá consolidándose poco a poco, como el que no quiere la cosa, sin que nos demos cuenta hasta que sea imposible escapar de ella. Pues además, junto a lo dicho, perfeccionarán el sistema punitivo hasta llegar a la instauración del nuevo Gulag, o incluso de la muerte, o al menos de la muerte civil. Aviso a navegantes, no se tomen a broma ni a risa lo que Yolanda Díaz pretende, porque ese será, se lo aseguro, el mayor de los errores de ustedes. Y vamos con el último tema, muy parecido a otros o a lo que está en la mente de todos. Sepan, nos dice un seguidor, algo que no nos sorprende, pero bueno, que es así, es la guinda del penoso panorama que tenemos. El gobierno está incentivando la recepción en España de conductores marroquíes e hispanoamericanos de camiones. ¿Para qué? Pues para llenar la escasez que empieza a sentirse de ellos aquí. Pues al parecer ya los españoles tampoco quieren ese trabajo, sin duda duro, pero tan necesario como importante, pues dependemos del transporte por carretera para mucho, para casi todo. Una forma más de echarnos en manos de los que un día, cuando nos tengan en sus garras, nos someterán. Lo mismo les ocurrió a los romanos, vuelvo a lo dicho anteriormente. Aquella caída de su civilización, cuando los bárbaros pacíficos que habían importado, como nosotros estamos importando estos, como trabajadores, se unieron a los que con la espada llegaron invadiéndoles, una vez, eso sí, que comprobaron que la fruta estaba madura. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. El panorama no es bueno. La noticia más triste, pues, es lógicamente la del aborto legalizado como derecho fundamental en la Constitución francesa. Después vendrán también por aquí, ya lo verán. Y desde luego también lo de la ley de punto final, que termina por descuartizar España, ya que, como ha dicho ya el huido, el delincuente, Puigdemont, bueno, después iremos a la autodeterminación rápidamente. Los presupuestos, Rajoy estuvo 2 años sin presupuestos, luego se lo aprobaron con la ayuda del PNV y a los 3 meses lo tiraron abajo. A este le puede ocurrir lo mismo, pero ya la ley de punto final de amnistía está puesta. Y no se olviden, el PP ya se la encontrará puesta y no la quitará, porque el PP también en esto tremendo está en el ajo. De ser un partido popular nacional se fue transformando a lo que es hoy un partido popular de cada autonomía. ¿Ven por dónde van los tiros? Muchas gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Una nación de la que sentirnos orgullosos. Una tierra de la que nos sentimos parte. Unos símbolos que llevamos en el corazón. Mercants. En Mercants encontrará un amplio surtido de artículos con la bandera de España. Carteras de piel, cinturones, tirantes, llaveros, pulseras. Complementos para lucir tus colores. Detalles para mostrar tu patriotismo. Mercants. Estamos en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309 629 69 3309. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores.
verdad, justicia y libertad.